ASIPTA es una asociación civil sin fines de lucro, puramente académica, dedicada a la investigación y desarrollo de terapias avanzadas. El término terapias avanzadas fue acuñado en el año 2007 por la Unión Europea, el Comité de Salud de la Unión Europea, donde trataba de regular la terapia celular, la terapia génica, la ingeniería de tejidos, la nanotecnología, como elementos emergentes de terapias que no podían ser catalogados con los antiguos parámetros farmacológicos o de dispositivos, tal cual se había hecho hasta ese momento. Años más tarde, Argentina adopta la misma clasificación y eso lo plasma en su farmacopea, en su manual de buenas prácticas de producción de medicamentos, que ocurre en el 2018, ¿no es cierto?, donde dedica al menos 3 capítulos al desarrollo de las así llamadas terapias avanzadas. Y en ellas habla en particular de la terapia celular, habla también de la terapia génica. En un principio se las consideraba juntas y luego se las dividió metodológicamente, y finalmente también habla de ingeniería de tejidos. Nuestra institución pretende desarrollar, investigar y desarrollar terapias nuevas. No es un laboratorio de producción, es un lugar donde se pretende hacer investigación. Y esta investigación no la hacemos sola, la hacemos también a través de asociaciones internacionales. Pero tenemos que tener estándares básicos internacionales en nuestras instalaciones que nos permitan estar equiparados a los lugares internacionales con los que estamos asociados. Así surge nuestro laboratorio, que según la denominación de ADMAT es un laboratorio de elaboración de medicamentos para terapias avanzadas. Por eso la sigla es LEMTA, por ser la primera letra de cada una: laboratorio, elaboración, medicaciones para terapias avanzadas. El LEMTA lo hemos construido sobre una base preexistente de un banco de células de cordón umbilical. Nuestro convenio con CEVIRSA generó que nosotros nos hiciéramos cargo de la totalidad de operación del laboratorio, realizando nuestra tarea y la tarea que les corresponde a ellos de criopreservación de células de cordón umbilical, células de placenta, células relacionadas en el momento del parto, incluso la sangre de cordón umbilical. Los procesos son realizados siguiendo estrictas normas internacionales de buenas prácticas de laboratorio. ¿Qué significa eso? Nos encargamos de proteger al producto en sí. ¿Qué significa proteger al producto? Les había dicho, producto es el elemento que se va a utilizar como remedio. Quiero utilizar las células de cordón umbilical para solucionar un problema oncológico. Ese producto tiene que estar en condiciones. Quiero utilizarlas para solucionar un problema cardíaco. Ese producto tiene que estar en condiciones. Quiero utilizarla para solucionar un problema del labio leporino. Ese producto tiene que estar en condiciones. Porque al proteger el producto estoy protegiendo también al paciente que va a recibir esa célula. Protegemos también el operario. ¿Cómo lo protegemos? Analizamos el producto que va a ingresar, le damos una vestimenta adecuada, le damos instrumental adecuado y a su vez procuramos analizar de tal manera el producto de saber que no contiene ningún elemento infecto-contagioso que pueda perjudicar al operario o por contaminación cruzada contaminar a otro de los productos que están elaborándose en ese laboratorio. Y protegemos también al medio ambiente. Así como cuidamos el medio ambiente por el aire que entra, que tiene que estar adecuadamente filtrado y demás, también cuidamos la forma en que nos deshacemos de los residuos productos de la elaboración de estas sustancias celulares. Son adecuadamente desechas, conforme lo indica la ley,
y a algunas otras procedimientos extra que hemos agregado a los requerimientos mínimos de la ley, pero que creemos son esenciales para poder proteger completamente al medio ambiente que nos rodea. Obviamente ningún sistema es perfecto y por eso nos autocontrolamos. Vivimos constantemente haciendo controles de la cantidad de partículas en cada ambiente, de la seguridad biológica, de que no haya bacterias, de que no ingresen hongos. El aire que respiramos tiene que ser similar al que uno encuentra cuando uno abre una ampolla dentro, una ampolla de un inyectable endovenoso. El mismo tipo de calidad de aire. Es en esa atmósfera donde se realizan los procedimientos más delicados de elaboración de celulares. Gráficamente, más o menos van a ver algunas imágenes, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un ingreso común a este laboratorio. Este producto viene en un contenedor apropiado para preservar la temperatura, las cosas que ambientalmente puedan dañarlo. Se desinfecta exteriormente y se pasa a través de, acá en el croquis ustedes ven una ventanita que dice SAS. Ustedes ven en esta imagen que hay 3 SAS. ¿Qué es un SAS? Es una caja con 2 puertas. Y se dice que las puertas están enclavadas. ¿Qué significa eso? Que si abro una, no puedo abrir la otra. Tengo que tenerla perfectamente cerrada para que eléctricamente pueda habilitarse el electroimán que mantiene cerrada la puerta del otro lado. De esa manera yo mantengo la independencia de ambientes entre ambos lugares. De los 3 SAS que ustedes ven por el que está en el medio es donde ingresan todas las cosas al laboratorio que van a ser elaboradas o materiales que ayudan a la elaboración de lo que se va a procesar. Arriba de todo hay un SAS por donde sale lo más limpio, que sería el material que tiene que ser aplicado en humanos o el material que tiene que ir a la sala de criopreservación, que está fuera de este esquema de laboratorio, porque eso, o sea, para hacer frío hay que producir mucho calor. Y entonces eso nos complicaría tremendamente el tema del aire y de la filtración y demás. Por eso el banco propiamente dicho está fuera y por eso lo que va al banco tiene que ir en tal sistema de seguridad como si fuese a viajar hacia una clínica donde tiene que ser aplicado para el tratamiento de un paciente. Entonces todo eso sale por la puerta de arriba, por el SAS de arriba. Y el SAS inferior, ¿qué es lo que sale? Los desechos. Todo aquello que tiene que desecharse. Incluso tenemos de esta manera condicionado que no haya contaminaciones cruzadas. Si yo sacara los desechos de cualquiera de las etapas, desde el momento de la recepción hasta el momento de elaboración del producto final, por la puerta misma que saco el resto de los productos, cabría la hipotética posibilidad de que si algo está contaminado, contaminase a lo que también salga por esa puerta. O sea que incluso ya en esta puerta ustedes ven la primera. El segundo elemento que ustedes ven es un área destinada al ingreso. Fíjense que no es un área directa, no es una puerta que yo pueda entrar. Hay una trampa de aire arquitectónica. Yo tengo que entrar abriendo distintas puertas. Y cada ambiente tiene un filtro EPA propio. Y cada filtro y cada ambiente genera lo que se llama una cascada de aire filtrado. Desde la concentración de mayor pureza en el laboratorio donde se procesan las cosas, que sería el área 1, el área 2, que es el lugar donde se hace el control de calidad, el área 3, el área 4, que es donde se realiza el lavado y la preparación de las cosas a esterilizar, que se utilizan en todo el laboratorio. El flujo unidireccional nos permite que aunque querramos y entremos contaminados, la fuerza misma del aire disminuye tremendamente la capacidad de contaminación adventicia por parte de la gente que ingresa o egresa y el uso de los SAS por parte de los elementos que ingresan o egresan al laboratorio. Muy bien, una vez dentro del laboratorio, ustedes ven que existen estas cabinas de flujo laminar. Hay también
estufas de cultivo de tejido. Estas estufas son muy especiales, son sofisticadas, no es una estufa microbiológica habitual. ¿Por qué? Porque tienen una atmósfera controlada donde hay una concentración del 5% de anhídrido carbónico, un 20% de oxígeno y el resto de nitrógeno. ¿Podría cambiar la concentración? Sí, son regulables. Puedo llegar a trabajar con concentraciones tan bajas como 5% de oxígeno. Hay cultivos de tejido que sí lo exigen. Tienen una cabina, tienen una cubierta muy especial, aislante, que permite la homogeneidad de la temperatura en cada uno de los rincones. Y por si esto fuese poco, el mismo ingreso de gases, que son los que brindan esta atmósfera interna, son hechos a presión, es decir, otra vez, cuando abrimos la puerta no ingresa aire, sino que sale aire. Y están filtrados por un filtro absoluto EPA de 0,22 micrones, lo que también nos asegura que de haber habido algo en el ambiente, eso no va a contaminar nuestras muestras. Por eso ustedes los ven adecuados. Cada una de las cabinas de flujo laminar es un sistema de filtros de aire y de recirculación interna. Estas son, como ustedes ven acá, tienen la denominación 2A, bioseguridad 2A. Estas denominaciones fueron desarrolladas por, primero, el Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, fue el primer lugar donde trabajó. Lo hicieron en forma un poco pionera junto con una de las empresas que ha trabajado mucho en todo este tema. Después fue adoptada por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué significa? El aire adentro recircula y genera una cortina de aire de tal manera que, aún hablando el operador, que sí está, como ustedes lo ven, cuando trabaja está protegido por un barbijo, su saliva no puede ingresar, las gotas de Fluger no pueden ingresar dentro porque hay una barrera de aire que lo absorbe inmediatamente. De igual manera, si yo produjese dentro de la cabina de flujo laminar un aerosol o el derrame de una sustancia que estuvo contaminada, tampoco puede salir de la cabina, queda todo dentro. Y es lo que da el mayor grado de seguridad. Ustedes ven que tenemos dos en el área 1 y tenemos otra en el área 2. La del área 2 no se utiliza para cultivar células, sí para preparar las soluciones que utilizamos en los cultivos de tejido. Se realiza como si se hiciera un proceso de fábrica. No solo las células, sino también las soluciones con las que tratamos estas células. ¿Por qué las producimos nosotros? Un punto importante es el costo, pero otro más importante aún es lo específico del tipo de soluciones que utilizamos, que hacen que las condiciones de cultivo sean únicas y óptimas para cada uno de los procesos que utilizamos. Y es por eso que contamos con los distintos elementos, ¿no es cierto? Cómo mezclarlos, cómo controlar el pH de la solución, y cómo filtrarlo con este sistema sofisticado cada envase que vamos a tener. Cuando el elemento se recibe, habíamos dicho que todo se procesa dentro de la campana de bioseguridad 2A. Pero hay algunos elementos que son auxiliares. Por ejemplo, las centrífugas. No conviene que las centrífugas estén dentro de la campana. ¿Por qué? Porque generan corrientes de aire. Y dentro de la campana yo tengo un flujo laminar perfectamente esterilizado a cero de bacterias u otros contaminantes. Entonces, si coloco algo que gira o que puede eliminar lo que llamamos aerosoles, eso contaminaría el trabajo. Pero lo tenemos dentro del ambiente controlado. Son estas que ustedes ven acá al costado. Incluso hay agitaciones o incubaciones que hacemos con una agitación constante, como la que ustedes están viendo en este momento. Eso permite que las reacciones, por ejemplo, de separación de las células por parte de la masa de tejido se hagan más rápido. Entre las distintas reglas bioquímicas, acuérdense que la temperatura y el movimiento facilitan y aceleran las reacciones, sobre todo las enzimáticas. Y es por eso que estas reacciones se realizan en forma controlada. Lo que les he informado de cómo se elabora un producto
es de alguna manera parcial. ¿Por qué? Porque estos productos, al ser biológicos, también lo serían si fueran sustancias químicas puras, pero con mucha más razón por toda la variabilidad que un fenómeno biológico tiene, debe de ser controlado adecuadamente. ¿Para qué? Para saber que obtenemos lo que decimos que obtenemos. Tener la tranquilidad que tenemos la constancia, al menos, de los requerimientos básicos de cada producto. Es por eso que nosotros tenemos que cumplir con ciertos criterios internacionales, identificar las células, cuál es la pureza que tiene nuestra muestra, cuál es la potencia de las células con las que estamos trabajando y que realmente todo es seguro. Por eso en este laboratorio 2 concentramos un poco estos aparatos que nos sirven para hacer todos estos procedimientos. Con este lector múltiple de placas nosotros podemos estar realizando distintos tipos de determinaciones que nos llevan a encontrar si las células han producido o no determinadas sustancias que son importantes y si no han producido, que también es importante, sustancias que puedan ser tóxicas. A través de inmunohistoquímica podemos determinar con precisión la presencia o no de células. Hay determinaciones que tal vez sean un poco más complejas y para eso las tercerizamos en un laboratorio que hace citometría de flujos. Todavía no es parte, pero sí tenemos suficiente tranquilidad y seguridad previo a la liberación de las muestras que por los marcadores que presentan las células, las que decimos que están, sí están presentes en nuestros productos. Con esto ustedes han tenido un ligero esbozo para entender qué es lo que se produce. Estamos orgullosos del laboratorio que tenemos, cumple con los estándares internacionales y también lo hacemos con el sano hecho de que nos emulen, que nos copien. No nos interesa guardarlo en secreto de fábrica, nos interesa que esto se extienda a la comunidad y que esto se produzca en un bien para todos los que de alguna manera estamos involucrados en el proceso de células.